Hola a todos y a todas, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Este espacio es A Tu Salud, es nuestro primer programa sobre sanidad. Es un consultorio dedicado a las luchas por la sanidad pública. Es un homenaje a todas las vecinas y vecinos que están construyendo una sanidad más fuerte para todos y todas. Vamos a tratar temas de actualidad en torno a luchas sanitarias. Mi nombre es Sara Casares, yo soy redactora del periódico El Salto y soy coordinadora de sanidad. Y bueno, en una tarde como hoy no me queda más remedio que empezar nuestro primer programa hablando de la gestión que hace la Comunidad de Madrid de la atención primaria y en concreto de la desaparición de algunos de los dispositivos de atención primaria de urgencias, los conocidos como SWAPs. Como ya sabréis, este lunes la Consejería de Sanidad informaba de que habían hecho una especie de reestructuración, ellos le llaman reestructuración de las urgencias, y esta reestructuración lo que implica es la desaparición de 20 servicios de urgencias de atención primaria. Antes de la pandemia existían 37 SWAPs en todo Madrid, pertenecientes a diferentes centros de salud. El día 20 de marzo, el 22 de marzo de 2020, cerraron las puertas. Cerraron las puertas con la excusa de que no se podían establecer circuitos de sucio y de limpio por el COVID en su interior. Sin embargo, esa excusa se ha dilatado en el tiempo y aún a día de hoy continúan cerrados. Y el otro día lo que vino a decir la Consejería de Sanidad es que después del verano volverán a abrir, pero solo 17. 10 tendrán médico, 7 volverán a la vida sin médico, simplemente con servicio de enfermería. Es decir, no van a volver a ser lo que eran ni van a volver a trabajar a pleno gas. ¿Qué han hecho las vecinas y vecinos en los barrios y pueblos de Madrid? Organizarse. Han organizado, como ya sabréis, hasta el día de hoy, 2 acampadas, una en Villaverde, frente al Centro de Salud de Los Ángeles, que estuvo una semana, y otra en Carabanchel, frente al Centro de Salud Aguacate, que ha estado 5 días. Y además de todo eso, han recorrido todos los barrios y pueblos de Madrid haciendo una pegada en todos los SWAPs para que vuelvan a la vida. Entonces, lo primero que voy a hacer, os voy a enseñar un vídeo que han preparado desde la Coordinadora de Barrios y Pueblos en Defensa de la Sanidad Pública, mostrando qué dispositivos corren peligro y una pegada de carteles por todos ellos. Así que, dentro vídeo. O toma todo el mundo conciencia de esto, o los años que vienen van a ser muy malos para las generaciones de 40 años. Pedimos la reapertura urgente del servicio de atención primaria y urgencias. De aquí los sacaron, aquí tienen que regresar. Después de 2 años con los centros de urgencia cerrados, nos parece demencial. Queremos la reapertura del centro de urgencias, lo queremos ya. Bueno, pues como ya habéis visto, la gente se organiza mientras la Administración toma decisiones en el sentido contrario. Tenemos entre nosotras a Ana Encinas, a la que voy a agregar a la conversación. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, Ana buenas tardes.
Ana es médica de familia en un centro de salud de Carabanchel, en el centro de Fátima. Es además activista de la Plataforma de Centros de Salud de Madrid y ha participado activamente en la acampada frente al swap de aguacate, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, primero quiero agradecer a Ana que esté aquí porque sé que está muy cansada, porque me acaba de contar que ha estado 3 noches durmiendo ahí y lo empalmaba luego con su trabajo en consulta, con lo cual es de agradecer que esté hoy aquí con nosotras. Y nada, preguntarte, Ana, ¿cómo se está viviendo la situación hoy en día dentro de las consultas y qué supone el cierre de los swaps para la atención primaria? Bueno, pues muy buenas tardes. En atención primaria la situación es bastante caótica. Estamos viviendo, el cierre de los SWAP supone un colapso tanto del nivel hospitalario como de la atención primaria. Nosotros ahora estamos con déficit de plantillas en todas las categorías, no solo en primaria, también en hospital y también en los SWAPs. Y es importante que sepamos que en la Comunidad de Madrid no hay médicos porque ya se ha encargado la gerencia y la Consejería de Sanidad de que no los haya durante mucho tiempo. Lo que hacen es fácil no tener médicos, es ofrecer con unos contratos indignos y de esta manera los médicos se van de esta comunidad. Entonces, el día a día que tenemos hoy, pues tenemos agendas bastante largas, con más de 40 pacientes, con unos 5 minutos en principio, que si hay citas urgentes, que te lo intercalan, es decir, al final es menos de 5 minutos y me gustaría que la gente pueda pensar en 5 minutos, mucho no podemos hacer. El problema es que somos conscientes de que no son condiciones dignas para los pacientes, evidentemente, y para nosotros tampoco. Yo creo que los trabajadores estamos en una situación de cansancio y sobre todo de desesperanza, de desilusión, porque vemos que la atención primaria que hoy estamos viviendo no es atención primaria, es algo muy diferente. No podemos hacer funciones de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad prácticamente, solo hacemos asistencia y con dificultad llegamos a seguimiento de crónicos. No podemos hacer investigación, docencia, es muy complicado hacer todo esto. ¿Y esto a qué conduce? Pues conduce a que la atención primaria no sea atractiva ya para los que estudian medicina, que por cierto hay que decir que ya un 30% de los que acaban la carrera de medicina se están yendo fuera de España y esto es algo que tenemos que mirar un poco más a largo plazo. Bueno, y a corto, quiero decir, en poco tiempo estamos invirtiendo mucho dinero en personas para que luego se vayan de aquí. Este año, los que han terminado la carrera y eligen una especialidad, han quedado 200 plazas de medicina de familia, medicina familiar y comunitaria, que ya lo de comunitaria es ciencia ficción, pero bueno, 200 plazas sin cubrir y esto es grave y nos tenemos que preguntar por qué está pasando esto. Y bueno, en principio, dentro de la atención primaria hay algo muy importante y son las plazas vacantes. Las plazas vacantes es cuando uno de nosotros se jubila o se traslada de comunidad, esa plaza no las están cubriendo. Es que no sabemos cuántas plazas vacantes hay en la Comunidad de Madrid, no nos facilitan tampoco el dato, pero calculamos que unos 400.000 madrileños y madrileñas, incluyendo niños, porque también es un problema en pediatría, no tienen médico asignado. Y el no tener médico asignado supone que están esos pacientes en una situación de indefensión, hay dificultad para la accesibilidad, con la aplicación no pueden conseguir cita porque obviamente no hay agenda de ese profesional, porque no existe el profesional y además se está atentando claramente contra la continuidad asistencial. La continuidad asistencial es tener la longitudinalidad, que llamamos, es tener siempre el mismo profesional, tanto de medicina como de enfermería. Y hay muchos estudios científicos donde se demuestra que con el mismo profesional se disminuyen las visitas a urgencias hospitalarias, los ingresos hospitalarios y un tema muy importante, se reduce la mortalidad. Incluso si llegan a 15 años de longitudinalidad, disminuye un 30% la mortalidad. Entonces,
se está atentando contra esto. El cierre de los swap también es un factor importante aquí, porque por lo menos antes cuando nosotros cerrábamos estaban ellos, las noches, fines de semana, festivos, y ahora pues no hay forma de tener esa continuidad, ¿no? Y entonces, ¿qué se está haciendo en primaria? ¿Qué está haciendo la gerencia ante tanta dificultad? El mantra que ellos dicen es, con lo que hay, tenemos que hacer lo mejor que podamos, pero es que lo que hay es prácticamente nada. O sea, realmente con eso no podemos hacer mucho, ¿no? Están haciendo una cosa que ellos hacen gestión compartida, hablan de gestión compartida. Realmente lo que quiere decir esto es que están recargando eso de responsabilidades otras categorías. Y de esta forma yo asisto atónita a que los compañeros administrativos y administrativas tengan que decidir cuál es el tiempo de demora que una cita puede esperar. Es decir, llega el paciente, tiene que contar sus síntomas, ya primer paso en el que se está atentando contra la confidencialidad de los datos, pero bueno, y entonces decide si puede esperar a mañana, a una semana, si tiene que ser visto en urgencias. Muchas veces ellos me llaman y yo lo que les digo es que, por favor, que suba al paciente, porque es que yo sin ver al paciente es muy difícil que yo pueda saber. Si yo siendo médica no puedo saberlo, ¿cómo van a saberlo mis compañeros que ni siquiera les han concedido la categoría de sanitarios, aunque lo sean, pero no se la quieren pagar, ¿no? Entonces, gestión compartida administrativa y también ahora gestión compartida de enfermería. Es decir, no hay médicos, pues venga, vamos a ver cómo salvamos esto. Es un protocolo, que lo habréis visto muchos, que se ha publicado, en el que dicen cómo actuar en un centro de salud sin médicos. O sea, ya estamos normalizando las colas vergonzosas para acceder al centro, la demora de 7 a 10 días para que tu médico, tu profesional te pueda atender. Bueno, pues ahora también que un centro de salud funcione sin médicos, con lo cual, ¿cuál es la solución que proponen? Pues enfermería. Enfermería va a tener que atender al paciente cuando no haya médico disponible. Y enfermería tiene unas funciones clarísimas, pero enfermería no tiene por qué diagnosticar ni tratar. No quiero decir que no lo pueda hacer y de hecho lo está haciendo. En muchas ocasiones el diagnóstico ya nos llega porque el triaje muchas veces lo están haciendo. Pero es que esa responsabilidad no es de ellos. En realidad lo que están haciendo es dinamitar el trabajo en equipo. O sea, esto es crear el caos y aquí cada uno, porque vamos a ver si la enfermería tiene que cargar con esto, su función básica, que es el protocolo de cuidados, me pregunto yo quién lo va a tener que hacer. ¿El celador, el técnico de cuidados auxiliar de enfermería? Entonces, para mí, la situación que estamos viviendo es caótica. Es caótica y yo cada día, de verdad que hay momentos en que cuando me pasan las urgencias, dan los avisos, como mucha gente dice, pues es que aquí casi no hay gente. Bueno, casi no hay gente en las salas de espera. Intentamos que no haya mucha gente, efectivamente, porque muchas consultas son telefónicas. Yo personalmente las odio. O sea, yo necesito ver al paciente, poderle explorar, que esa es otra. La tendencia ahora va a ser la videollamada y toda la tecnología está... Han invertido mucho dinero últimamente la consejería en innovación tecnológica. No lo invierten en profesionales, que es en lo que realmente tienen que invertirlo, ¿no? Entonces, la dirección en la que vamos es muy dramática. Se está perdiendo el trabajo en equipo, que me parece básico, pero claro, según estamos trabajando, esto es un poco sálvese quien pueda, efectivamente. Y a mí me parece importante que todo el mundo, los pacientes, entiendan que estamos trabajando lo mejor posible y que si ellos son víctimas, que efectivamente lo son, porque no son tratados de la forma en que deben de serlo, nosotros también lo somos porque no nos permiten trabajar en condiciones dignas. Entonces, esto es un poco en lo que estamos, ¿no? Bueno, Ana, has estado 3 noches y has pasado mucho tiempo en la acampada frente al SWAP en Carabanchel. Has constatado que la gente sigue acudiendo a los SWAPs, no saben que están cerrados
y siguen siendo necesarios, ¿no? ¿Nos cuentas un poco? Desgraciadamente, sobre todo el fin de semana. Entre semana, bueno, no he visto tanto, aunque alguno ha llegado por la noche también, pero los fines de semana era tremendo. O sea, yo estuve en 2 horas que estuvimos el sábado por la mañana, de 8 menos 10 a 10 menos 10, llegaron 11 personas. Es decir, después de 2 años y pico, porque fue marzo del 20 cuando se cerraron, todavía la gente no sabe que eso está cerrado. Y efectivamente es muy triste cuando ves a alguien que necesita ayuda. Yo recuerdo un abuelillo que le sacaban del coche y yo decía, no, porque le veía la cara, no le saquéis porque aquí no le van a poder atender. Es muy triste ver a una niña vomitando ahí, el padre cabreado porque es que efectivamente se tenían que ir con el coche al hospital más cercano. En el caso de Carabanchel son el 12 de octubre, el Gómez Ulla o el Clínico, son los 3 que corresponden por la zona. Y además es incomprensible. Luego hablará Luis, el compañero del tema, pero para mí era muy duro ver tanta gente que llegaba y ver que no podíamos ahí hacer nada, efectivamente. Bueno, Ana, pues muchas gracias. Luego hablaremos un poco más contigo. Aquí en su lado virtual tengo a Carmen San José. Carmen San José es médica también, médica de atención primaria. Es integrante de la Auditoría Ciudadana sobre la Deuda en Sanidad, Audita Sanidad. Son los que persiguen en qué se gasta cada euro la Consejería de Sanidad. Bueno, Carmen, la atención primaria es la hermana pequeña del sistema sanitario en cuanto a presupuesto. Esto no sé si lo sabe la gente, pero en Madrid solo se destina el 11% del total a estos menesteres y además es la comunidad autónoma que menos porcentaje invierte en atención primaria. ¿Por qué se destina tan poco dinero a la atención primaria cuando es la más eficaz o eficiente porque resuelve la mayoría de los problemas? Bueno, lo primero, buenas tardes a todas las personas que se hayan podido enlazar y entro de lleno a lo que tú comentas de cómo, siendo esencial, recibe tan poquísimo presupuesto. De cualquier manera, antes de nada, sí quería advertir que los presupuestos, digámoslo así, lo que se invierte en sanidad no es lo más o no es lo único esencial para que funcionara mejor nuestra atención primaria. Todos los problemas que ha relatado mi compañera no solo se arreglan con dinero. El dinero termina siendo la inversión esencial en algunos momentos, pero no lo es todo. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque la atención primaria es una forma de entender la salud de las personas, una salud integral, que conlleva, por lo tanto, una forma de organizar y planificar nuestros sistemas de salud. Y nuestros sistemas de salud, en líneas generales lo podíamos decir, pero desde luego en Madrid con muchísima más razón, no están organizados, no se fundamentan en ese primer escalón, primer nivel de atención que llamamos atención primaria. No se ha primado en absoluto desde que existen las transferencias, ¿no? Entonces, eso lo quería dejar claro porque, repito, aun siendo importantísimo el dinero, no lo es todo en general en algunas ocasiones, ¿no? El trabajo en equipo, por ejemplo, como se ha dicho, está absolutamente en un caos, ¿no? Y la falta de profesionales igual. Entonces, repasemos un poco ahora los números más esenciales. Es algo árido, pero bueno, para darnos una idea debemos hacerlo. Comparando la media que se gasta, la media que gastan, la inversión, me estoy refiriendo, se puede medir por los presupuestos. Pero ojo, hay dos formas, porque los presupuestos iniciales, que es algo público y podemos acudir a ello en las páginas del Ministerio de Sanidad o de las comunidades autónomas, es una forma.
pero nosotras solemos coger los presupuestos liquidados, porque esto es el gasto real, lo que se invierte de verdad cada año en sanidad. ¿Cómo puede haber tanta diferencia? Pues la hay. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid las desviaciones son muy importantes, como luego veremos. Pero lo primero que se gasta, para hacernos una idea, como media por gasto por habitante, el gasto per cápita, la media de todos los servicios de salud es 1.638 euros por habitante y año. Madrid, 1.491 euros. Ya tenemos ahí una diferencia importante, importante. Estamos a la cola junto con Andalucía en el menor gasto. Lo importante es que Madrid se dice la comunidad autónoma más rica. Entonces, esto no se sostiene con el nivel de riqueza de la Comunidad de Madrid. Otro dato, las grandes cifras que se hacen con esa inversión. Por ejemplo, a atención primaria solo se dedica 10,7% de toda la inversión sanitaria anual. Estoy diciendo cifras del 2020. En gasto liquidado ya. El gasto liquidado ya, 10,7. El resto, la media del resto de comunidades autónomas invierten en atención primaria 14,3%. Vemos el importante decalaje que indudablemente incide en la importancia que cada comunidad da a su atención primaria. Hay comunidades como Asturias, el País Vasco, que son muy superior a la media que he dicho de 1.638 euros. El País Vasco supera los 1.900 euros por habitante y año, Asturias 1.800, etcétera. O sea, que he citado solo la media para compararnos. Madrid, repito, queda a la cola de manera inexplicable. O lo podemos explicar por la poca importancia que le concede. Bien, frente a esto, claro, Madrid es la que más invierte en atención hospitalaria. Su modelo hospitalocentrista no admite ninguna réplica, o sea, es a lo que se han centrado. Pero imaginaros otro dato en gasto liquidado, insisto, de la salud pública. En el año de la pandemia, la media de las comunidades autónomas fue 2,4% del volumen total. Madrid, 0,9%. Yo esto lo calificaría sencillamente de vergonzoso. Vergonzoso. Vamos a ver ahora algo que quería comentar sobre la deuda. ¿Cómo se origina la deuda? En general, es que se presupuesta, por ejemplo, el año que estoy tratando, 2020, se presupuestó, no hubo presupuestos, pero el dinero que se invirtió eran 8.166 millones. Se terminó gastando más de 10.000 millones. Esa diferencia de casi 2.000 euros, eso se cubre con créditos. Créditos que significa que la comunidad se tiene que endeudar. ¿Por qué sucede esto? Al menos por dos razones que creo que tienen importancia. Primero, porque no se quiere presupuestar según las necesidades que se pueden comprobar año tras año. No se coge el presupuesto anterior de gasto liquidado y se dice, bueno, partamos de él porque esto fue necesario. No. Se hace, digamos, al tuntún. Y además por otra razón, porque no se recauda lo suficiente. Es la comunidad que, como todo el mundo sabe, tiene bonificado
el patrimonio, tiene bonificada el dinero de sucesiones y de donaciones. Prácticamente lo que deja de recaudar la comunidad con todos estos impuestos que tiene bonificados, habríamos solucionado el déficit que tenemos en la inversión sanitaria, cerca de 2.000 millones. Así, la deuda crece año tras año. Para que os hagáis una idea, la deuda supone, si cojo todos los presupuestos, ¿no? La deuda es el tercer grupo que más dinero se lleva. Es decir, la mayor cantidad de inversión se la lleva Sanidad con un 35%. Lo segundo, con un 20 y tantos por ciento, es educación. Y lo tercero, entre un 13 y un 15%, se lo lleva el pago de la deuda. Imaginar si no es importante el endeudamiento que tiene la Comunidad de Madrid y que provoca por esa manera de actuar. De hecho, los presupuestos es una forma de ver, porque en ellos se refleja la política general que lleva un gobierno, así de importante. Bien, quería anotar que este recorte o esta insuficiencia presupuestaria no es de ahora, no es de ahora. Esto de escasear el presupuesto o recortarlo, en atención primaria tenemos unos años clave, desde el 2007 en adelante. ¿Qué pasó en el 2007? Se empezaron a construir los hospitales de gestión indirecta de la señora Aguirre. Una cosa muy significativa, pero es que se recortó más a lo largo de los años 2011, 2012, 2013. Y solo bien entrado el 2015 recuperamos lo que se invertía en el 2007. Imaginaros la cantidad de años con una escasez tremenda que todavía arrastramos. De ahí el decalaje tan grande con la media del resto de comunidades autónomas. ¿Cuáles son las consecuencias que podría decir más importantes? Unas de ellas ya las ha descrito mi compañera Ana, ¿no? De lo que se está viviendo tan sumamente, es que es una tragedia para la salud de toda la población, en este caso madrileña. Lo primero que hay que decir, que yo diría, ¿no? Y que creo que hay que anotar, es que no les importa en absoluto durante todos estos años al gobierno del Partido Popular la atención primaria. Pueden decir lo que quieran, pueden tener una retórica de defensa de la atención primaria, pero su modelo, como insistía al principio, no tiene nada que ver con la atención primaria. La atención primaria no tiene que ver con la consulta únicamente de los profesionales. La atención primaria es algo mucho más que se dedica de alguna forma a evitar esas inequidades en salud, ¿no? A disminuir las desigualdades, a tener en cuenta la globalidad que afecta a la salud de las personas y de sus familias y de la comunidad. Y eso no se hace. Otra cosa que es el reflejo inmediato de no tener suficiente inversión es la escasez de profesionales. Estamos a la cola de médicos de familia, pero sobre todo del personal de enfermería. Esto es gravísimo. Del personal. Se mira la lista del personal por comunidades autónomas y las tarjetas sanitarias que tienen que atender y es una vergüenza lo que sucede en la comunidad más rica, que se dice más rica. Desde luego con esta sanidad no es la más rica, porque atender así a la población es verdaderamente un delito, encuentro yo. Hace esto que al faltar profesionales las citas se alargan enormemente. Y ahora, ¿cómo lo tratan de solucionar? Solamente con parches y con inversión en todo el capítulo de la telemedicina. Ahí para eso sí hay dinero. Entonces, pues estamos caminando al derrumbe y el desmantelamiento completo de lo que conocimos
como atención primaria, lo que además trajo unos indicadores muy buenos en cuanto a la salud de la población, o sea que no mejoró, en fin, por otras cuestiones, sino en general por algunas, o sea, por una atención primaria que cuidaba de las personas con una atención de calidad. Carmen, disculpa si te interrumpo. Has dicho algo importante que antes también ha apuntado la compañera Ana Encinas, la telemedicina. ¿La telemedicina es el nuevo nicho económico que pueden encontrar las empresas en la sanidad madrileña? ¿Cómo lo ves? Efectivamente, efectivamente. Hay que tener en cuenta que eso no solo es en Madrid, eso, si uno mira el componente 18, que es vamos a ver, de todo el presupuesto para la reconstrucción y resiliencia del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Todo lo que se ha venido haciendo para mejorar la situación, porque claro, en plena pandemia se vieron todas las insuficiencias de nuestro Sistema Nacional de Salud, donde de verdad se ha metido dinero es en biotecnología, en todo tipo de aparataje y para digitalizar el Sistema Nacional de Salud. Y dentro de él, digitalizar sobre todo la atención primaria. Ahí es donde hay miles de millones. A alguien por teléfono, se puede atender a alguien vía telemedicina. ¿Qué se puede hacer en atención primaria con la telemedicina? A ver, yo creo que se puede hacer poco. O sea, las herramientas de telemedicina, lo que yo creo es que son eso, unas herramientas que contamos con ellas, pero eso no puede sustituir, ¿no?, toda la labor de los profesionales. O sea, no se puede tratar a un enfermo sin verle, sin escucharle, sin verle, sin escucharle, sin tocarle, sin explorarle. No se puede, porque además es que eso en sí es terapéutico. No podemos. Si puedo, cuando conoces al paciente, obviamente usar el teléfono o usar una videoconferencia que me enseñe una lesión concreta, etcétera, etcétera, pero es solo una herramienta, no puede suplir la labor de los profesionales, en absoluto. Bueno, Carmen, luego si quieres hablamos otro poquito más. Vamos a darle entrada a Luis. Hola Luis, Luis Hernández, Chinchurreta, que yo le llamaba Chinchu, pero se llama Luis y me lo pone más fácil así. Él es trabajador del Suma 112. Se nos cuela un sonido por ahí, no sé si tienes algo entendido, Luis. No tengo nada entendido. Bueno, pues tenemos ahí... Nada, yo creo que ya se ha ido. Bueno, pues Luis Hernández es trabajador del Suma 112. No sé si sabéis que los trabajadores del Suma 112 estaban antes en los SWAPs, eran las personas encargadas de atender a la población cuando los centros de salud cerraban, y cuando cerraron los SWAPs han sido derivados de un sitio para otro. Primero les mandaron al hospital de campaña del IFEMA, después a los centros de vacunación del Wanda y del Within Center, y el pasado 5 de junio acabaron su tarea en el Within Center y, sorpresivamente, en lugar de volver a la casilla de salida, que son los SWAPs, les enviaron a la enfermera Isabel Zendal. ¿A qué? A seguir vacunando. ¿A cuántas personas? Bueno, cuéntanos un poco, Luis, cómo está la situación. Bueno, la verdad es que actualmente lo importante es la desaparición de los SWAPs, es decir, nosotros ya hablamos no tanto como profesionales, aunque también, sino como usuarios y ciudadanos. Ahora mismo en el Zendal, que es un hospital que está retirado, que ni siquiera es céntrico para poder dar accesibilidad fácil a la población para esa vacunación,
pues estamos haciendo una media de 200 vacunas diarias con 40 profesionales por turno. Entonces, lógicamente, esto no tiene sentido, ¿de acuerdo? O sea, no tiene sentido el tener secuestrado ahí a una cantidad de profesionales haciendo labores que no son las propias, porque evidentemente las labores propias de un servicio de urgencias no es vacunar. Es decir, la labor propia de vacunación la debería y debe asumirla la atención primaria por la cercanía de los centros de salud a todo el mundo. Entonces, no tiene mucho sentido actualmente el estar vacunando. Sí, está dando fallo. ¿Se me oye? Sí, ahora mejor. Vale. Nada, estaba diciendo que no tiene sentido el estar allí tal cantidad de personas vacunando, porque la mayor parte de la población está vacunada y es un centro que ni siquiera es accesible y céntrico, ¿no? Pues para la población. Y estamos realizando una labor que no es la propia de un servicio de urgencias y emergencias como es el SUMA. Donde deberíamos estar haciendo labor es retomar la actividad de los SWAPs, ¿no? Que son absolutamente necesarios, que llevan más de 2 años cerrados y que al final la sanidad pues son vasos comunicantes, ¿vale? Entonces tenemos un primer escalón que es la atención primaria de salud y tenemos un último escalón que es la atención hospitalaria, ¿no? Pero entre medias está la extrahospitalaria, que son los que garantizamos la continuidad de cuidados, pues eso, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. En el momento en que se cierran estos SWAPs y se empieza a colapsar lo que es la atención primaria y las urgencias hospitalarias. Entonces, pues bueno, la labor que desempeñan es absolutamente esencial, como ellos mismos han reflejado en el propio Observatorio Madrileño de Salud, ¿no? Y antes todo lo que eran virtudes y bondades de los SWAP, ahora resulta que no son necesarios. Posteriormente, la comunicación que han hecho de abrir 10 SWAPs con médico y 7 sin médico, pues evidentemente esto no va a solucionar la situación actual, porque tenemos un problema estructural, como ya han comentado las compañeras, tanto Ana como Carmen, pues de inversión y bueno, y sobre todo de capital humano, pero porque están echando al capital humano. Bien cierto es que a lo mejor no hay médicos suficientes, pero si los despides, no estás utilizando los recursos que tienes. Lo mismo pasa con médicos que con enfermería, que con otra serie de profesionales. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, dinero hay, ¿no? Si no, los superávit que ha habido en el 2020 y en el 2021 de más de 1.200 millones de euros, no se los han gastado, ¿no? Entonces, aquí lo que ellos entienden como buena gestión es ir recortando por todos los sitios, ¿vale? Pero el problema de todo esto es que la salud de la comunidad se va a resentir, se está resintiendo ya, pero los efectos más graves los iremos viendo paulatinamente. Entonces, pues bueno, eso es un poco la situación que tenemos ahora mismo. Luis, ¿tú trabajabas en un SWAP? Sí. ¿En cuál? ¿Volverá a la vida tu SWAP? No, desgraciadamente no. Mira, yo trabajaba en el SWAP de Barajas y precisamente fue uno de los SWAP en los que cuando llegó nuestro gerente, Pablo Busca Ostalaza, junto con el actual director de gestión de procesos sanitarios, Jesús Vázquez, pues cerraron en 3 semanas el SWAP de Barajas, La Fortuna, Doctor Esquerdo y no recuerdo si alguno más. Es decir, que esto llevan haciéndolo desde hace mucho tiempo y bueno, parece ser que esa es la tónica y es lo que quieren. Tenemos que acordarnos que en la Comunidad de Madrid tenemos al señor Fernández Laschetti, ¿no? Que fue el promotor de la gran privatización en su momento, ¿no? Y ahora que está en Hacienda y controlando el dinero, pues está detrás de todo esto con toda seguridad. Es como si fuera la segunda andanada. Y desde luego, si la población no entiende todo lo que estamos perdiendo y no sale a la calle a luchar, vamos a tener muchísimos problemas. O sea, se están escapando muchos diagnósticos. Como decía Ana, no se hace prevención, no se hace promoción de la salud. Apenas puedes hacer seguimiento de pacientes crónicos.
Es decir, el deterioro de la salud de la comunidad va a ser terrorífico. Y creo que no nos merecemos eso, pues porque, como decía también Carmen, ¿no? O sea, la comunidad más rica de España, la que menos gasta por per cápita en sanidad. O sea, no podemos permitirnos eso y creo que tenemos que luchar con ello con uñas y dientes. Voy a agregaros a todas a la conversación. Quiero que veamos un vídeo muy breve y que lo comentemos. Son unas declaraciones que os van a encantar, son preciosas, ya las habréis visto 1000 veces, pero yo creo que se merecen un comentario. Voy a ver si lo hago bien. Deseadme suerte. Bueno, me sale la publicidad. Tenemos que pedirle a la gente que no vayan solamente a informarse. Hay unos teléfonos de atención, tenemos uno del ciudadano, que atenderá a todo el mundo para las urgencias, va todo el mundo a la primaria y se producen en algunas situaciones provocadas y otras veces porque nos deja todo para el final, muchas colas y saturación. Sí que quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud en Madrid, porque no en todos los casos los ciudadanos tienen por qué estar esperando haciendo colas y porque en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan, te repiten de médicos. Lo vamos a investigar. Bueno, ¿qué os parecen estas declaraciones? Una vergüenza. No sé Es que además, o sea, no solo es un despropósito porque son sus profesionales, o sea, digamos que es la jefa de un gobierno, ¿no?, que ella misma tira piedras contra el servicio que controla ella, lo organiza, lo planifica, invierte en él y dice eso de sus profesionales. O sea, es una desvergüenza completa, una falta de respeto a los profesionales y además es mentira. O sea, si no se pueden coger los teléfonos es porque faltan desde inversión en esas líneas telefónicas, ¿no?, pero desde inversión y en el personal, por ejemplo, administrativo. No, o sea, no solo los profesionales que más hemos nombrado, de médicas, pediatras, enfermería, etcétera, etcétera, sino es que no hay administrativas que cojan esos teléfonos, ¿no? O sea, es un conjunto del deterioro que a mí, siendo la presidenta, me daría vergüenza. O sea, eso yo pienso, bueno, pues ahí queda, retrata a la persona. Ana, ¿crees que esto va un poco como en el pack del detrimento de la atención en la atención primaria? Desprestigiándola. Yo te digo, yo vuelvo a ver este vídeo y yo esa tarde estuve a puntito de irme a un juzgado de guardia a denunciar a esta mujer, porque es de juzgado de guardia. O sea, cuando habla de que es que no sabe ni cómo funcionan las líneas telefónicas de nuestros centros, es que a la quinta llamada salta, es que no, pero ¿sabes lo que provocan las declaraciones de esta mujer? Pues provoca el rechazo de la ciudadanía hacia nosotros y provoca que estén muchísimo más en contra. O sea, quiero decir, es una provocación buscada. Esto no lo ha hecho así está consiguiendo que la ciudadanía, en primer lugar, se lo crea, que es absolutamente falso. Absolutamente falso. O sea, a mí me gustaría que alguien de ella o el consejero viniera un día por el centro de salud y pudiera ver cómo trabajamos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es que realmente la ciudadanía le cree mucho más a ella que lo que podamos decir nosotros. Yo todos los días en mi trabajo intento explicar lo que está pasando. Porque es que me da la sensación de que si yo no lo explico, yo soy cómplice de este atentado contra la salud de todos. Y la gente piensa que es un tema de ideología política. Ojalá solamente estuviéramos hablando de ideología política. Estamos hablando del derecho a la salud de todos los que aquí vivimos. Es muchísimo más grave. Es indignante. Es indignante que ni siquiera se haya presentado a la denuncia que hizo uno de los sindicatos. Es que le da exactamente igual todo. Es una vergüenza. Solo puedo decir eso. ¿Qué añades, Luis? Bueno, pues lo que puedo añadir es que realmente tanto la señora Ayuso
como Enrique Ruiz Escudero, Alfonso Serrano, portavoz de Sanidad, etcétera, etcétera, cuando hablan de sanidad, lo que manifiestan es un desconocimiento y una ignorancia de la misma que es terrorífica. Es decir, la gente que nos dedicamos a esto sí nos damos cuenta de ello, pero la mayoría del resto de las personas no se dan cuenta de que quien te está gobernando no tiene ni idea de lo que está hablando. Eso por un lado. La continua. O sea, repite una mentira 1.000.000 de veces y hay gente que se lo va a creer. Entonces, están jugando muy sucio. Estamos jugando muy sucio porque están manipulando a la sociedad en general, con las cifras, con los datos, y la gente pues no tiene un conocimiento suficiente de cómo se trabaja en sanidad y cómo son los procesos y demás, como para darse cuenta de que esta señora pues está mintiendo. ¿Me explico? Entonces, están jugando muy sucio, esa es la verdad. A este respecto de la manipulación, el otro día el cierre de los SWAPs lo vendían como una reorganización de las urgencias y hablaban de 64 dispositivos. Explícanos un poco, Luis, ¿dónde está la trampa? Sí. Pues mira, la trampa SWAP pertenecen al SUMA 112, ¿de acuerdo? Que es una gerencia distinta a la gerencia de atención primaria. Los SAR, que son los servicios de asistencia rural, exactamente lo mismo que los SWAP, solo que en zonas rurales. Esos SAR dependen de la Dirección de Atención Primaria. Esos SAR, que son exactamente iguales que los SWAP, no se cerraron nunca durante la pandemia. Nunca. Y siguen haciendo su magnífica actividad, porque fíjate, oye, yo que sé, cualquier SAR de los pueblos que hay alrededor de la Comunidad de Madrid ya se multiplica en verano 3 y por 4 y la cantidad de asistencias que hay, en fin, tienen una labor importante, ¿vale? Muy importante. Esos centros jamás cerraron y siguieron con su actividad y continúan con ella. Y esos centros dependen de primaria. Nuestros centros, nuestros 37 SWAPs que estaban repartidos por Madrid Capital, dependen exclusivamente del SUMA 112. Han estado cerrados más de 2 años y ahora pretenden que es una reorganización. No, esto no es una reorganización. O sea, una reorganización sería que tú devuelvas los 37 SWAPs y, bueno, acomodes las cosas de otra manera. Pero si tú de 37 solamente abres 10 con médico y 7 sin médico, eso no es una reordenación ni una reorganización. Eso es un recorte. Pero además un recorte bárbaro. De todas las urgencias hospitalarias más o menos que se hacen al año en los hospitales de la Comunidad de Madrid, pues vienen a ser 3,5 millones de atenciones. Los SWAPs están haciendo una media anual de 750, 780 y 800.000 pacientes al año de urgencias. Entonces, cuando ellos aplican esos porcentajes tan graciosos que dicen, es que solamente acudía el 0,1%. O ayer Alfonso Serrano, portavoz de Sanidad, diciendo, no, es que los profesionales nos decían en algunos sitios que, oye, que es que no hemos visto ni una persona. Es decir, esas mentiras tan flagrantes, tan a la cara, y ese desconocimiento del que hacen gala de absolutamente todo, es un auténtico insulto para toda la ciudadanía. Y desde luego, la importancia de los SWAPs a nivel de las urgencias y la continuidad de cuidados en Madrid Capital es indudable. Es indudable. Fijaos, los SAR hacen más o menos unas 300 y pico mil atenciones al año, ¿vale? Y la población a la que está circunscrita, pues más o menos es 1 millón. El resto de personas y de urgencias las hacen en nuestra hospitalaria los SWAP, ¿de acuerdo? Entonces, SWAPs y UADs médicas, estamos en más de 1 millón de intervenciones al año. ¿De dónde se sacan estos señores que solamente acudía el 1% y que no sé qué? Y en fin, o sea, se ha pensado que somos bobos, que no sabemos ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir. Pero ese engaño repetido y continuado por parte de los medios, en prensa, en televisión, etcétera, pues hay mucha gente que se lo cuela y que se lo cree, porque luego tampoco, tener conocimiento de todo esto también requiere un esfuerzo que muchas veces en el día a día la gente pues no se lo puede permitir. Entonces, pues bueno, me parece una manipulación torticera y maquiavélica, desde luego. Y no podemos permitirlo.
Yo os agradezco mucho que hayáis estado esta tarde con nosotras. Por aquí hay un comentario que lo deja así como sugerente, que dice que yo sí creo que saben lo que dicen. No hay más que ver cómo han aumentado los seguros privados. No sé si posiblemente todo camine hacia ese lugar y no sé si podremos hacer algo para impedirlo. Espero que así sea. Hoy os doy de nuevo las gracias por haber estado aquí y vamos a hacer una conexión con una activista de Moratalaz que nos va a contar cómo se están organizando los pueblos y las vecinas para, por lo menos, que esto no sea el acabose. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Aquí tenemos a Maite Cases. Maite Cases es activista de la plataforma de Moratalaz por lo Público y ha participado en la pegada masiva de carteles alrededor de los swaps. Hola Maite, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Maite, no sé si me escuchas. Sí, te escucho. Gracias. Bueno, Maite, tú como usuaria, supongo que habrás necesitado alguna vez acudir al swap. Hombre, yo no suelo acudir mucho al swap. En alguna ocasión sí he ido y he ido a acompañar a algunas personas. Pero vivo, como todas las vecinas y vecinos de todos los barrios y distritos, pueblos de Madrid, la pérdida de calidad de la atención primaria que estamos recibiendo. Es fundamental que sigan abiertos los servicios de urgencias de atención primaria porque, tal como señalábamos hace unos días aquí en Moratalaz, el servicio de urgencias de Moratalaz atendía a unas 67 personas diariamente, de las cuales solo 4 tenían que ser derivadas al hospital. Ahora mismo esas 67 personas diarias están teniendo que ir a las urgencias hospitalarias, con lo cual se está colapsando este servicio y está impidiendo atender debidamente a urgencias más graves que sí deben acudir al hospital. Por eso las vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de Madrid defendemos la permanencia y la buena calidad tanto del servicio de urgencias como de la atención primaria en su conjunto. Es fundamental como derecho humano básico el derecho a la salud, que, como dicen algunas compañeras y compañeros, al final es el derecho a la vida. Ya han tenido lugar 2 acampadas, se vienen sorpresas, yo solo lo dejo ahí, que todo el mundo esté atento, pero ¿qué le dirías a la gente de los barrios para animarles a que se impliquen en esta defensa? Es lo que venimos diciendo desde hace meses, no solo en Moratalaz, en todos los barrios y pueblos de Madrid, que ha habido movilizaciones y ha habido concentraciones delante de los centros de salud, ¿no? En todas partes. Yo creo que no hay ningún barrio en el que no se pueda mencionar estas concentraciones y estas movilizaciones. Lo que decimos a todas las personas es que el servicio sanitario, la atención primaria, es un derecho fundamental, como ya he dicho, y además es un bien común que nos pertenece a toda la ciudadanía y que tenemos que defender. No podemos permitir que nos expropien estos servicios para enriquecer a grandes empresas o a fondos buitres, que son los que se están quedando con todos los servicios públicos que en Madrid y en toda España, y lamentablemente es un proceso que se da en muchas partes del mundo. En definitiva, que es un derecho nuestro y que es nuestra responsabilidad defender. O sea, que nadie nos va a regalar nada, como ya se ha demostrado en todas las luchas sociales. Lo que se gana en la calle y, como se dice, la lucha es el único camino. En la semana pasada hacíamos aquí en Moratalaz un cordón abrazando el centro de salud y el servicio de urgencias de atención primaria de Moratalaz, ¿no? Y nos acompañaba gente de Vicálvaro porque también disfrutaban de este servicio de urgencias anteriormente, también atendía a Vicálvaro. Estos movimientos de asociación y de coordinación se van a repetir, se van a profundizar
y es vocación de las vecinas y vecinos seguir reproduciendo estas acampadas. Queremos que se den en otros centros de salud y en otros servicios de urgencias y probablemente podamos anunciar dentro de poco que se ha producido otra acampada, reivindicando la reapertura de todos los SWAPs, porque no nos vamos a conformar con los 10 con atención médica y los 7 con atención de enfermería. Queremos que se reabran los 37 de todo Madrid y no vamos a parar hasta que no consigamos esta reapertura. Bueno, Maite, pues muchísimas gracias por haber estado aquí este rato. Muchísimas gracias y nada, lo dicho, que no quede en balde el mensaje, que por lo que tanto han luchado nuestras abuelas y nuestros abuelos, que no nos lo quiten ahora, ¿no? Eso debería quedar claro. Un abrazo. Sí, dime. Sí. ¿No? Que es lo que tú decías, ¿no? Que el derecho a la sanidad, el derecho a la educación, los servicios sociales, las viviendas públicas que también nos han quitado, todo esto son triunfos de las clases populares que no podemos permitir que nos arrebaten de nuevo. Bueno, pues muchísimas gracias. Y ahora ya, para finalizar este programa, que espero que os haya sido ameno o que haya intentado dar una visión más o menos poliédrica sobre lo que ocurre en los SWAPs y en la atención primaria en general, vamos a cambiar de tercio porque ya he dicho que este programa va a estar basado en la actualidad y en la actualidad ayer comenzó una huelga de celadores en el Hospital Puerta de Hierro. Los celadores sabéis que son personal considerado que ha sido considerado hasta hace muy poco no sanitario y que durante la pandemia, como eran no sanitarios, fueron los últimos en recibir material de protección y, bueno, son las personas que cuentan con salarios más precarios, con condiciones más precarias y en el Hospital Puerta de Hierro han dicho basta. Tenemos aquí a Harry, que está ahora mismo en la puerta del Hospital Puerta de Hierro, para que nos cuente un poco qué conflicto laboral están empezando en los celadores. Hola, buenas tardes, Sara. Hola, Harry, ¿cómo estás? Te comento, nosotros somos celadores del Hospital Puerta de Hierro. Lo que pasa es que se nos denomina como tigas, ¿vale? Eso está Harry, perdona que Dime. Se te oye un poco bajo. Sí, es que estoy con el móvil y no sé yo si ahora mejor. Vale, ya te digo, somos celadores del Puerta de Hierro, lo que pasa es que se nos denomina tigas, ¿vale? Y estamos en un limbo, en un vacío legal, no existimos en ningún sitio. Entonces, llevamos 14 años con un convenio que está en fraude de ley. Estamos en un convenio de limpieza, lo cual nosotros de limpieza no hacemos nada. Nosotros estamos en contacto directo con los pacientes desde que entran hasta que salen. Los movilizamos, los levantamos, los acostamos, en fin, no tiene nada que ver con el convenio de limpieza, ¿vale? Ahora entra una empresa nueva, una subcontrata nueva, la cual pertenece a logística y tampoco transportamos paquetes, ni tampoco apilamos paquetes, ni colocamos paquetes. Entonces estamos intentando hacer un convenio de centro. En estos 14 años tenemos 8 compañeros que vienen del Hospital de Puerta de Hierro antiguo, los cuales tienen otras condiciones laborales y salariales, la cual llevamos también 14 años intentando equipararnos a ellos. Ellos cobran un plus de 189 euros y los festivos a 40 euros. Además cotizan al 100% las 65 horas. El resto de compañeros estamos cotizando al 89,74. No estamos cobrando ese plus y los domingos festivos estamos cobrando 21 euros. Por lo tanto, estamos intentando negociar un convenio propio de centro y que nos reconozcan nuestras funciones, pues que tampoco se nos reconocen nuestras funciones en ningún sitio, y pretendemos una equiparación salarial. Nada más. Harry, me comentaban hace unos meses unas celadoras que la función del celador ha cambiado mucho con el tiempo. Ya no es la persona que arrastra una camilla. Vuestras funciones cada vez son más y el cuidado de los enfermos está entre ellas. Exactamente. Cada vez tenemos mucho más servicios con menos personal, por lo tanto un exceso de carga de trabajo.
también es una de las cosas que estamos reivindicando, que hagan el favor ya de meter más personal y que nos quiten carga de trabajo, puesto que hay compañeros míos de la tarde que llevan 3 plantas cada uno. Y luego hay servicios como la URPA, que es la unidad de recuperación después de una intervención quirúrgica, que está llevando 25 o 30 salados todas las tardes, y aparte tiene que llevar la UCA, que es una UCI coronaria, y está llevando la CMA. O sea, en cada celador o cada TIGA estamos llevando más servicios de los que tenemos que llevar, por falta de personal. Vale, pues nada, Harry, muchísimas gracias por contarnos esto y vamos a hacer seguimiento de cómo avanza vuestra huelga. De acuerdo, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues fijaros, son las 18:03, hemos empezado a las 17:03, como un reloj he cumplido la hora del programa que me propuse nada más empezar. Espero no haberos aburrido mucho y espero que haya servido un poco para crear el pozo y la semilla de la importancia que tiene luchar por la sanidad. Nos veremos de aquí a unas semanas, posiblemente hagamos un programa al mes. Si os ha gustado, pues darme like, como se suelen decir los youtubers, y nada, que todo sea por nuestra salud, que es lo más importante. Muchas gracias.